Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que, déjenme decirles, va a ser de infarto. Si son tan fans como yo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárense porque lo que les voy a mostrar hoy los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un momento súper específico que ha estado circulando en las redes, un instante capturado que muestra la reacción de Kerem a algo que hace Hande. La palabra impacto se queda corta. Shock es casi un eufemismo. Vamos a analizar cada detalle, cada microexpresión, para tratar de entender qué pasó exactamente y, lo más importante, por qué. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, los análisis profundos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían un montón y además tendrán contenido nuevo y jugoso todas las semanas. Así que ya lo saben, un clic no cuesta nada y me harían la persona más feliz del mundo. Ahora sí, vamos al grano. Seguramente ya han visto la imagen, el clip, o al menos han escuchado el rumor. Hande hace algo. Kerem reacciona. Fin. ¿Pero qué hay detrás de esa reacción? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Primero vamos a contextualizar un poco. Este momento aparentemente ocurrió durante la alfombra roja de los premios Elle Style Awards en Turquía. Es importante saber dónde estaban, con quién estaban y sobre todo, cuál era el ambiente general. Esto nos dará una mejor perspectiva para entender la reacción de Kerem. La noche era una celebración de la moda y el talento con un aura de glamour y anticipación en el aire. Hande y Kerem, como dos de las figuras más prominentes del panorama del entretenimiento turco, eran el centro de atención. Fotógrafos y fans se agolpaban para capturar cada momento de su presencia. Ahora analicemos la imagen en sí. Lo primero que llama la atención, obviamente, es la cara de Kerem. Sus ojos están visiblemente dilatados, con una mezcla de sorpresa y confusión. Su boca está ligeramente entreabierta, casi como si estuviera a punto de decir algo, pero se lo pensó dos veces. Noten también las líneas de expresión en su frente, que se han marcado de repente. Todo, absolutamente todo, nos indica que está procesando algo. Algo que no esperaba. Algo que evidentemente lo ha tomado por sorpresa. La nitidez de la imagen captura la intensidad del momento, permitiéndonos examinar cada detalle con precisión. La luz de los flashes se refleja en sus ojos, acentuando aún más su expresión de asombro. ¿Qué hizo Hande? Aquí es donde entramos en territorio de especulación, pero una especulación informada, basada en la evidencia que tenemos. Algunos dicen que le susurró algo al oído, algo que nadie más pudo oír. Otros, en cambio, creen que hizo un comentario sobre la vestimenta de alguien más, un comentario que quizás no le sentó bien a Kerem. Personalmente yo me inclino más por la teoría de que Hande hizo una referencia a algo privado entre ellos, una broma interna o un recuerdo compartido que desató esa reacción en Kerem. Mi teoría se basa en el lenguaje corporal de ambos. Hande, después de hacer o decir lo que haya hecho, tiene una leve sonrisa en los labios, como si estuviera esperando la reacción de Kerem. Su postura es relajada, confiada. Kerem, por su parte, se inclina ligeramente hacia ella, como intentando comprender lo que acaba de pasar. Creo que esto explicaría mejor la reacción de Kerem. Porque, seamos honestos, su reacción no es la de alguien que simplemente está sorprendido. Hay algo más. Hay una mezcla de incredulidad, sorpresa y quizás un poco de diversión. La conexión visual entre ambos es innegable, sus miradas se cruzan, transmitiendo un entendimiento tácito que escapa a nuestra comprensión como observadores externos. Pero no nos quedemos solo con la imagen. Vamos a buscar vídeos del momento. A ver si encontramos algo que nos dé más pistas. Miren este vídeo. En el segundo 15 se puede ver claramente que Hande se inclina hacia Kerem y le dice algo al oído. No podemos escuchar lo que dice, por supuesto, pero podemos ver la reacción inmediata de Kerem. Esto refuerza mi idea de que Hande le dijo algo privado, algo que solo ellos dos entenderían. La calidad del vídeo es crucial, ya que nos permite observar los movimientos sutiles y las expresiones faciales que podrían pasar desapercibidos en una imagen estática.
El ángulo de la cámara también juega un papel importante, proporcionándonos una perspectiva más completa de la interacción entre Ande y Kerem. Otro vídeo interesante es este, tomado desde un ángulo diferente. Aquí vemos que Kerem aparta la mirada brevemente, como si necesitara un momento para procesar lo que acaba de escuchar. Esto podría indicar que la información que le dio Ande fue inesperada o incluso impactante. La luz tenue del evento añade un elemento de misterio a la escena, creando una atmósfera de intriga y especulación. El sonido ambiente, aunque distorsionado por la multitud, nos permite vislumbrar la emoción y la energía que impregnaban la noche. Ahora bien, no todo es blanco o negro. También hay que considerar la posibilidad de que la reacción de Kerem no tiene nada que ver con Ande directamente, sino con algo que ocurrió a su alrededor. Quizás alguien tropezó o dijo algo inapropiado cerca de ellos, y Kerem reaccionó instintivamente. Quizás estaba distraído y la acción de Ande simplemente lo sobresaltó. Pero, siendo realistas, esta explicación me parece menos probable. La dirección de su mirada, la inmediatez de su reacción, todo apunta a que está directamente relacionado con lo que Ande está haciendo. Además, la cercanía física entre ambos sugiere que la interacción fue personal y significativa. La química innegable que comparten Ande y Kerem alimenta aún más la especulación sobre la naturaleza de su relación y los secretos que podrían estar compartiendo. Analicemos ahora el contexto más amplio de su relación. Ande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno global gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción, dando lugar a un romance real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su relación se caracterizó por momentos de alegría, complicidad y apoyo mutuo, pero también enfrentó desafíos y presiones mediáticas que eventualmente llevaron a su separación. A pesar de su ruptura, Ande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa, demostrando madurez y profesionalismo. Su historia de amor sigue siendo objeto de fascinación para muchos, quienes aún albergan la esperanza de una posible reconciliación. En este contexto, la reacción de Kerem a la acción de Ande adquiere una nueva dimensión. ¿Podría ser que este momento sea un indicio de que aún existen sentimientos entre ellos? ¿O simplemente se trata de una interacción amistosa entre dos personas que comparten un pasado en común? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y matizada. Es probable que ambos hayan evolucionado y crecido como individuos desde su separación, pero es innegable que su conexión sigue siendo palpable. Pero volvamos al análisis de la imagen y los vídeos. Detengámonos en la vestimenta de Ande y Kerem. Ande lució un impresionante vestido de alta costura que resaltaba su belleza y elegancia. El diseño, de corte impecable y detalles exquisitos, capturó la atención de todos los presentes. Kerem, por su parte, optó por un traje clásico pero sofisticado, que complementaba a la perfección el atuendo de Ande. Su estilo impecable y su carisma natural lo convirtieron en uno de los hombres más elegantes de la noche. La elección de la vestimenta de ambos puede ser interpretada como una declaración de intenciones. ¿Estaban tratando de enviar un mensaje a través de sus atuendos? ¿O simplemente querían lucir lo mejor posible en una noche tan especial? La respuesta, una vez más, es incierta. Sin embargo, es innegable que su presencia en la alfombra roja fue un espectáculo visual que dejó una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué creen que pasó exactamente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no se corten, pueden ser tan creativos como quieran. Quiero escuchar todas las teorías conspirativas. ¿Será que Ande le confesó algo sorprendente sobre su vida amorosa actual? ¿O quizás le recordó un momento embarazoso de su pasado? Las posibilidades son infinitas. Pero antes de que se vayan corriendo a dejar sus comentarios, quiero recordarles algo importante: no sabemos con certeza qué pasó. Todo esto son teorías, especulaciones basadas en lo que podemos ver. No debemos sacar conclusiones precipitadas ni juzgar a nadie. Recuerden que son personas reales, con sentimientos reales. Es fundamental mantener una actitud respetuosa y empática al analizar este tipo de situaciones. No olvidemos que Ande y Kerem son figuras públicas, pero también son seres humanos con derecho a la privacidad y al respeto. Dicho esto, creo que hemos explorado a fondo este misterioso momento. Hemos analizado la imagen, los vídeos, las teorías.
Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo como yo. Hemos desmenuzado cada detalle, explorado todas las posibles interpretaciones y considerado el contexto en el que se produjo el evento. Espero que este análisis haya sido informativo, entretenido y, sobre todo, respetuoso con la privacidad de Andy y Kerem. En resumen, hemos visto cómo una simple reacción puede generar todo un debate. Hemos analizado las posibles razones detrás del shock de Kerem, desde las más obvias hasta las más rebuscadas. Y lo más importante, hemos recordado que no debemos juzgar a las personas basándonos en suposiciones. La belleza de este tipo de análisis radica en la posibilidad de explorar diferentes perspectivas y compartir nuestras opiniones con respeto y tolerancia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Me divertí mucho analizando este salseo con ustedes. Ha sido un placer compartir mis pensamientos y teorías con ustedes, y espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Ahora sí, no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus teorías. Me muero por saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que hizo Ande? ¿Por qué Kerem reaccionó así? Cuéntenme todo. No tengan miedo de expresar sus opiniones y compartir sus ideas. Este es un espacio para la discusión y el debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todo el mundo. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao.